Amados amigos, hermanos, saludos, bendiciones, bienvenidos una vez más a este programa, El Doctor Anderson Habla. Yo soy el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York. Alegre, contento de poder compartir con ustedes unas palabras de predicción segura específicamente para estos días. Esta es una conversación entre dos amigos que se aprecian, ayudándonos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, como siempre les aconsejamos, abróchense el cinturón porque vamos a despegar en un viaje hacia la verdad de Dios. Hoy tenemos un tema preciosísimo, estaremos tocando la última trompeta del libro de Apocalipsis, la séptima trompeta. Es interesantísimo que toquemos la séptima trompeta porque esa trompeta va a abrir ahora las 7 copas de la ira de Dios. Sin embargo, antes de entrar a ese toque de trompeta, yo quiero compartir brevemente con ustedes. Y la razón por la que debe ser breve es porque Dios no nos dice mucho acerca de esta partecita que vamos a tocar, que es el misterio terminado o consumado de Dios. Y hay que respetar realmente una porción de la palabra de Dios en Deuteronomio 29 y el versículo 29 que dice: las cosas reveladas son para el hombre, pero las no reveladas son para Dios. Y yo creo que esa es una de las partes no reveladas de la Escritura que tenemos que respetar. El misterio acabado o el misterio terminado de Dios, y aparece justamente en el capítulo 12 del libro, y necesitamos regresar por favor al capítulo 11, donde pasamos por alto esa partecita cuando abrimos el interludio o el paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. Omitimos esa parte, y como venimos ofreciendo este curso de manera exhaustiva, no quiero pasarlo por alto. Recuerden que yo les he dicho que Dios estableció un patrón en el libro de Apocalipsis con las aperturas de ese libro que Jesucristo recibió del Padre. Cuando se abrieron los sellos, entre el sello sexto y séptimo hubo un paréntesis, hubo un interludio. Ahora vuelve a pasar lo mismo entre la sexta y la séptima trompeta. Y vamos a ver lo mismo cuando tengamos que abrir la sexta copa un poquito más adelante. Pero vamos a hablar solamente breve acerca de este misterio consumado de Dios. Y para ellos vamos a ir al capítulo 10 de Apocalipsis y vamos a leer los versículos o el versículo 7 justamente. Apocalipsis 10, el versículo 7, para tocar de manera muy breve esta partecita del misterio o la consumación del misterio de Dios. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 10, el versículo 7, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él, Dios, lo anunció a sus siervos, los profetas.
Amados amigos y hermanos, esa parte del capítulo, como ya les dije, no lo tratamos la vez pasada, que nos conduce justamente a dos cosas. Número uno, el misterio consumado de Dios, y número dos, el toque de la séptima trompeta. Y con esto estaremos dando, como ya les dije, término a el toque de la séptima trompeta. Vamos a comenzar por el misterio consumado de Dios. Y creo que tiene su importancia porque es una pregunta que todos nos hacemos. Y ahora mismo yo estoy seguro que ustedes estarán preguntando, ¿y cuál es ese misterio de Dios? Nosotros tenemos, como ya les dije, poco que decir de ese misterio, pero sí sabemos que la Biblia está llena de misterios de Dios. Muchas cosas Dios no ha querido que nosotros sepamos. Y entonces, si Dios no quiere tocarlo o no quiere que nosotros sepamos, yo creo que cualquier indagación que hagamos es inútil, porque la verdad es que solamente podemos recibir de Dios la realidad de un misterio si Él quiere darnos ese misterio. Dice la palabra que cuando el ángel de la séptima trompeta comience a tocar, se consumará o se terminará el misterio de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ese misterio? ¿Por qué Dios, muy diferente del libro de Apocalipsis, que se llama la revelación de Dios? Esto aquí es el misterio de Dios, que es todo lo opuesto. La revelación es algo que Dios da a conocer, es descorrer el telón para que se pueda ver lo que hay detrás del telón. Sin embargo, el misterio es algo desconocido que Dios se niega a revelarlo al hombre. Y como ya le mostramos en ocasiones pasadas, cuando el apóstol Pablo subió al tercer cielo y vio cosas inefables que no se le permite dar a conocer al hombre. Dios le dijo, no escribas. Al mismo Juan, cuando hubo ese toque de trompeta y los truenos emitieron sus voces, Dios le dijo a Juan, no escribas las cosas que estás oyendo. ¿Por qué? Porque Dios prefiere mantener eso como un misterio y no quiere darlo a conocer. Pero ya les dije, hay muchos misterios en la palabra de Dios y no vamos a entrar en la lista de los misterios porque sería un programa totalmente o una lección totalmente diferente. Pero una cosa sí quiero que entiendan. La iglesia de Cristo ha sido tildado como un misterio. ¿Por qué lo han tildado a la iglesia como un misterio? Porque la iglesia no le fue revelada a ningún profeta del Antiguo Testamento. Ningún profeta en el Antiguo Testamento supo de la iglesia hasta que llegó la era de la iglesia. Y ese es un paréntesis que Dios abrió en el correr de los 70 años de Daniel. Entonces, cuando concluye la semana 69, el tiempo, el reloj de Dios se detiene y le da paso al misterio de la iglesia, algo que estaba escondido para los profetas antiguos testamentarios. La iglesia viene, ahora el reloj de Dios con la apertura de la gran tribulación vuelve a correr y ahora nos encontramos con este misterio. Quiero decirles, amados amigos y hermanos, que teológica o bíblicamente hablando, ese misterio no es el misterio de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya
Dios dio a conocer los misterios de la iglesia. Además de eso, el misterio de la iglesia también terminó, concluyó, se consumó. O se consumió, debo decir, con el arrebatamiento de la iglesia antes del capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Amados hermanos, a veces uno se molesta cuando hay otros ministros que no están de acuerdo o no tienen los mismos puntos de vista que uno. Les expliqué a toda mi audiencia que el libro de Apocalipsis tiene 4 diferentes escuelas de interpretación. Y yo creo que si una persona tiene que hacer alusión a la posición futurista, no debe hacerlo de manera burlesca. Y hemos oído a ministros hablando del arrebatamiento de la iglesia de manera muy despectiva. Ese asunto del arrebatamiento de la iglesia que hablan los futuristas. Bueno, si tú no eres futurista, posiblemente no vas a entender la Biblia de la misma manera que yo la estoy entendiendo. Pero sí sabemos que a partir del capítulo 4 del libro de Apocalipsis, después de que Jesús agotó un gran tiempo escribiéndole 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, que representa todo el período de la iglesia no se vuelve a mencionar en el libro de Apocalipsis hasta que la vemos allá con Cristo bajando a la tierra. Así que los hermanos que nos están observando y que tienen otro punto de vista, por favor, no lo hagan de manera despectiva y específicamente para que uno lo vea. Como quien dice, para que te molestes. Yo no me voy a molestar. De manera que vamos a ser prudentes, al menos en ese sentido. Si tú no entiendes mi punto de vista, por favor sigue caminando, porque yo conozco las 4 escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis. Sin embargo, no quiero hablar de manera despectiva de ninguna de las demás escuelas. Pero creo que nosotros estamos en la verdad cuando presentamos el libro de Apocalipsis desde el punto de vista futurista. Y desde ese punto de vista futurista, les aseguro que la iglesia ha sido arrebatada y ese no es el misterio del que Dios está hablando acá. Naturalmente, estamos hablando de un misterio desconocido también para los profetas que ya existieron. El misterio de Dios es el misterio, o vamos a decirlo de esta manera, nos estamos refiriendo aquí a un misterio y es el misterio de por qué Dios permitió que Satanás causara la caída del hombre. Y de esa manera traer el pecado, la miseria y la muerte al mundo. Ese es el misterio acabado de Dios o el misterio consumado de Dios. No es el misterio de la iglesia. La iglesia existió, la iglesia fue levantada en el arrebatamiento de la iglesia antes del inicio del capítulo 4 del libro de Apocalipsis y la iglesia está resguardada y protegida en los cielos. Naturalmente, muchos se hacen la siguiente pregunta. Escuchen bien esto, o debo decir las siguientes preguntas, varias. Si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? ¿Por qué Dios creó a Satanás conociendo todo desde el principio? Y la otra pregunta es, ¿por qué permitió la entrada de la maldad al mundo? Y amados hermanos, la lista de preguntas sin respuestas podría continuar toda la vida. Sin embargo,
Dios reveló a los profetas del Antiguo Testamento el hecho de que el tiempo, en su debido tiempo, Dios aclararía el misterio. Específicamente ese misterio del que estamos hablando. ¿Por qué hay pecado en el mundo? ¿Por qué Satanás existe? ¿Por qué Dios le permitió eso a Satanás, que fuera tan malo como para dañarlo todo, para que el pecado entrara en el mundo y para que el mundo se viera en la miseria en que está? Cuando suene la séptima trompeta, dice la palabra de Dios, el misterio o ese misterio se consumará, porque Dios entonces va a revelar a quienes Él quiera ese misterio. Satanás se va a conocer por quien Él es realmente. De la misma manera que nosotros conocemos a Dios por quien Él por quien Él es, también Satanás será conocido como Él es. Porque hasta ahora, aunque ya el anticristo está elevado y está pendiente de todo lo que está pasando, no se ha manifestado. Se va a manifestar una vez que terminemos con la séptima trompeta. Él se va a dar a conocer y el mundo conocerá a Satanás. Nosotros vamos a ver en el capítulo 12 lo que va a pasar aquí. Satanás se encarnará en el anticristo después de ser expulsado del cielo, porque muchas personas piensan que Satanás ha sido expulsado del cielo. Aun cuando Satanás ha sido expulsado del cielo, todavía él tiene acceso al cielo. Él entra al cielo. ¿Y para qué él entra? Él entra para acusar a los hijos de Dios de todas las infamias posibles. Pero va a llegar un momento, y ese es el momento aquí del que estamos hablando, cuando Satanás será echado del cielo para no volver a entrar jamás. Y como veremos adelante en el capítulo 12 y en su destrucción y la unión de Satanás y la creación del reino milenial de Cristo, se cumplirán las promesas hechas a los profetas que la paz y la justicia de Dios van a reinar aquí en la tierra. Y cuando como resultado de la renovación de la tierra por medio del fuego, la raza humana redimida, escucha bien la palabra aquí, la raza redimida se instalará en la tierra redimida, juntamente con Cristo, y el pecado y la rebelión serán destruidos para siempre, y el misterio de Dios, o por qué no, el misterio del pecado y de por qué Dios permitió la entrada del pecado y por qué Dios permitió a Satanás, entonces será consumado y Dios estará estableciendo y diciendo todo lo que está pasando. Y nos va a revelar realmente ese misterio desconocido con cientos y miles de preguntas que ningún ministro puede contestar, porque eso está encerrado, no es revelado, es un misterio que Dios no ha querido revelar a nadie. Mis amados amigos y hermanos, si ustedes tienen cualquier pregunta con relación a esto o cualquier opinión, ahí abajo en el enlace, por favor, escríbenos que con mucho gusto le estaremos contestando todas sus preguntas e inquietudes. Por ahora, eso es todo lo que vamos a hablar acerca del misterio consumado de Dios. ¿Por qué Dios permite el pecado? ¿Por qué Dios permitió a Satanás en la tierra? ¿Por qué la tierra se convirtió en lo que es, sabiéndolo Dios? Todo esto será
aclarado por Dios en su debido tiempo. Sobre toda cosa guardada, amados amigos y hermanos, guarda tu corazón, porque de él, de ese corazón, mana la vida.